amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó. Con poder resucitó. El Señor va a tocar la familia. El cómo usted debe tratar a sus hijos, cómo debe tratar a su esposo, cómo debe ser el esposo con la esposa, cómo deben ser los hijos con los padres con los hijos. Siempre el Señor, su enfoque son las personas, su enfoque son las familias. Y como dice Hebreos, hay que oír al que habla. No desechéis al que habla, porque el que habla en las Escrituras es el Espíritu Santo. Es el que da entendimiento al hombre para que pueda entender, que pueda captar la palabra de Dios. Pero usted debe estar receptivo, usted debe estar atento, debe estar dispuesto. Algunos dicen, usted debe ser una persona intencional. De otra manera no va a suceder nada. Entonces, Dios nos pone su palabra. Vamos a leer aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Si ustedes ya tienen Hebreos capítulo 2, versículo 1 y 2, lo leemos, hermanos. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Y estos son los profetas, los apóstoles, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por dignarte en bendecirnos y poner en nuestro corazón la necesidad de tu presencia, la necesidad de buscarte. Y gracias porque has puesto en nuestras manos tu santa palabra. Toda ella está llena de enseñanzas, de consejos, exhortaciones, y todo con la finalidad de capacitarnos, prepararnos para conducir a nuestra familia, como esposos, como esposas, jóvenes, los hijos, los adolescentes. Muchas gracias, Dios, por tu grande bendición, tu grande misericordia en nosotros, porque has puesto tu palabra en nuestras manos y lo has dado, has hecho posible que lo tengamos en nuestro lenguaje. Muchas gracias, Dios. Bendice esta tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amado Dios. Amén. Bueno, hermanos, entonces fíjense bien lo que dice aquí, lo que se necesita para llevar adelante a la familia. Y tenemos aquí, hermanos, el gran mensaje de Dios. Así le he puesto este sermón. Normalmente no digo el título, pero le he puesto este sermón, el gran mensaje de Dios. ¿Cuál es el gran mensaje de Dios? ¿Cuál es? Jesucristo. El gran mensaje de Dios es Jesucristo. Eso es.
Lo único que usted necesita, hermano, como papá y como mamá, como esposo, como esposa, y el joven, el adolescente, lo que necesita es a Jesucristo. Necesita a Jesús. Y no solamente como su Salvador personal, sino necesita a Jesucristo porque Él es el que dice, Él es el soberano Señor. En Él están todos los poderes. En Él está toda la misericordia de Dios. En Él, dice, a Él se le dio toda la autoridad. Ese es el gran mensaje. Y lo que usted necesita es a Jesús, no solamente como Salvador, sino que Él vaya creciendo en usted. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca en mí y que yo me. Y como veíamos en la escuela dominical, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, o en el cuerpo, o en las decisiones, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras partes, en Filipenses, el apóstol también habla diciendo, prosigo al blanco, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, de conocer, de perfeccionar mi vida en Cristo. Y no es que lo haya alcanzado ya, sino quiero conocerle más y tener parte en su resurrección. Entonces, lo que usted necesita como esposo, como esposa, como padre, como mamá, es a Cristo. Porque lamentablemente el mundo, la sociedad, está dañada, vilmente dañada, por causa del pecado y las muchas ideas que han surgido. Y como ya hemos platicado en otras ocasiones, el enemigo, a quien golpea de una manera directa, es a la familia, al esposo como esposo, al varón como padre y al varón mismo como varón y a la mujer como esposa, como madre y a los jóvenes, a los adolescentes. Y no menciono a los niños, porque atentar contra un niño es ir contra su inocencia, con su inocencia, con su esa sensibilidad que tiene un niño. Eso es un delito terrible. Y el enemigo golpea a la familia, porque golpeando a la familia, entonces los niños quedan desamparados. Y nosotros como iglesia, como familias en Cristo, personas que ya conocemos la palabra del Señor y que el Señor todo el tiempo está hablándonos, nosotros debemos tener mucho cuidado. Recuerden esto: el enemigo golpea a la familia y lo hace de una manera terrible, porque cuando ha logrado desequilibrar familiarmente al papá o al esposo, la familia queda
desintegrada. O viceversa, la esposa. Cuando el papá y mamá tienen sus diferencias y no los arreglan, entonces los jóvenes no saben para dónde ir y pierden el valor de la familia. Y ahorita podemos ver a matrimonios jóvenes, se casan los jóvenes, se unen, hay algunos que se unen. Últimamente se unieron unos jóvenes, apenas cumplieron 16 años. Y ahí andaban los muchachos, inseparables, totalmente inseparables. En la mañana ya están juntos, en el día están juntos, dejaron de estudiar, en la tarde están juntos. Y eso va a cansar, eso va a cansar. Y a la postre ellos se van a separar. Porque cuando se empieza mal, se termina mal. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y le decía a unos muchachos, ten cuidado, se acaban de casar, tengan cuidado, porque los matrimonios ahora no duran. Los matrimonios no duran. Y entonces aquí entra nuestra responsabilidad como padres. El gran mensaje de Dios es Jesucristo. Y en su palabra tenemos nosotros las recomendaciones que Él nos insta para que nosotros las tomemos en cuenta, los tomemos en compromiso, aceptemos el desafío de Dios. Este gran mensaje es Jesucristo. Y lo vamos a ver así. Miren, ¿qué es lo que se necesita para tomar en cuenta esto, hermanos? Versículo 1 de este capítulo 2 de Hebreos. Dice así: por tanto, es necesario, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Ahí nada más. Entonces, para cuidar a la familia, hermanos, aquí se nos está haciendo una recomendación. ¿Cuál es, mis hermanos? Atender con diligencia este gran mensaje que es Jesucristo. Este mensaje es Jesucristo. ¿Qué se necesita? Diligencia. Diligencia. Y la diligencia tiene que ver con la atención. La atención. En los proverbios vemos las palabras: oye, hijo mío, y sé sabio. En Josué vemos: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y también ahí dice: solamente esfuérzate. Y otra vez esfuérzate. ¿Qué se necesita? Oír. ¿Qué se necesita? Esfuerzo. ¿Qué se necesita? Atención. Atención. Es importante tu vida con el Señor. Porque si tu vida con el Señor es suave, no hay compromiso, no hay seriedad, no hay atención, también, hermanos, todas tus cosas están en el mismo grado, están en el mismo nivel. Es probable que algunas cosas les des mucha atención, como el vestido, la comida, el trabajo, el hogar, la casa, no el hogar, la casa. Porque hay quienes se enfocan mucho en tener bien cuidado la casa. Una hermana construyó su casa, antes pues era muy sencillo, pero después le puso losetas, cerámica y bien pintadito. Y yo cuando llegué ahí le digo: oye, hermana, me tengo que quitar los zapatos para entrar a su casa. Y se me quedó
quedó viendo y me dijo, no, de ninguna manera. Pero así parece porque la casa está tan impecable que no se puede cometer un error ahí. El enfoque está en la casa, en el mueble o inmueble. Ahí está, no en las personas. Yo no digo que no se cuiden, que no se cuiden las cosas. Se deben cuidar las cosas. Pero esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es lo que calienta esa casa, ese hogar. Y no es el fogón, y no es la leña, y no es el anafre, la familia. No está mi suegro ahora, puedo hablar de él. Yo les invito para que oremos por él, porque se sintió no con mucha fuerza y probablemente más al ratito llegue. No pudo venirse con nosotros. Pero él y yo hemos estado solos en esa casa que ustedes ya conocen, que es de casi como de 5 pisos, y que va en escala, ¿no? Ha habido momentos en que él está solo ahí. Solo, si no estuvieran las mascotas, completamente solo. ¿Y de qué sirve un mueble así solo? ¿De qué sirve? Pero bonito es que llegan los nietos, ya corren, ya riegan, ya hacen esto, ya... Y como... Pues la idea del mexicano es que la mujer es la esposa de la chacha, ¿no? Y lava y plancha y barre y tiene todo, la ropa lista, planchada, la comida lista, todo impecable. Entonces, si algo se riega, pues ya se molesta el esposo cuando llega. Pero las cosas en estos tiempos cambiaron. Ahora el esposo, la esposa trabajan, los hijos trabajan, todos deben ocuparse en la casa de los quehaceres para que mamá no sea la chacha, para que la esposa no sea la chacha. Entonces, qué bonito es cuando en casa alguien ríe, los niños están corriendo, qué bonito es que haya calor. Pero una casa grande o pequeña, a donde está usted solo, y que no toque nada, es terrible. ¿No le parece? ¿No le parece? Pero para que todo gire y para que todo esté muy bien, se necesita al Señor en el corazón. Se necesita al Señor en el corazón. Porque si no está el Señor en el corazón, como les he dicho, la sociedad está vilmente dañada. Y las ideas, las ideologías que el mundo ha estado metiendo y lo mete hacia la familia. Entonces, uno tiene que ser diligente, cuidadoso, muy cuidadoso. Porque si no cuidas tu casa, si no cuidas tu hogar, si no cuidas a tu familia, con todo respeto, no puedes cuidar nada. No puedes cuidar nada. El que fracasa como papá, ha fracasado con todo. El que fracasa como esposo, ha fracasado en todo. El que fracasa como mamá, ha fracasado en todo. Y puede tener un buen trabajo, y puede tener esto, y puede tener aquello, y todo muy acomodado. Pero si no está con la familia, eso fue un gran fracaso. Un gran fracaso. Entonces, por eso aquí el escritor, el Espíritu Santo, inspirando a este escritor, dice: necesitas diligencia, necesitas atención. Ahora necesitas atención. Por eso esta misma carta dice que no debes dejar de congregarte, que no debes hacerle caso a la flojera. Ahí en el capítulo
capítulo 5 de Hebreos. No nos vamos a mover de Hebreos. Capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 8. Versículo 8 hasta el versículo 2 del capítulo 6. Vamos a leer esos versículos. Miren lo que dice. Lo vamos a ir leyendo despacio. Dice, acerca del versículo 11, 5:11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Seguimos leyendo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas ni de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí, bueno, leemos el 3, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bueno, fíjense bien, uno de los problemas que tenía esta generación es ahí en el versículo 1. ¿Cuál era el problema? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis ¿qué? Hechos tardos para qué? Eran tardos para oír. Se les hablaba, pero ellos no querían escuchar. Y además, dice, tanto tiempo eran inmaduros y necesitaban todavía de las primeras cosas. En otras palabras, no habían sido diligentes. Pero más adelante, en el versículo 10, por favor leemos el versículo 10, 11 y 12 del capítulo 6. Dice así. Porque Dios no es injusto. 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Primero, estos hombres, esta generación, eran tardos para oír. Se les hablaba, pero no tomaban en cuenta. Y yo recuerdo, y me acordé el domingo pasado de esto, me volví a acordar de esto. Cuando en una ocasión, hace muchos años, llegó un hermano a predicar y dio un sermonzazo que hizo llorar a la congregación. Y dijo una hermana, a este sí le hago caso. A este sí le hago caso.
Y lo dijo nuevamente: a este sí le hago caso. Pero solamente fue en el momento. Y me acordé el domingo pasado, cuando el hermano nos compartió la palabra del Señor, y le dije: pues no más que no digan los hermanos, a este sí le hago caso. Porque se le va a olvidar. Y lo que aquí se necesita es diligencia. Que usted esté completamente convencido que lo único que necesita es a Cristo, llenarse de Cristo, empaparse de Cristo, conocer a Cristo. Y como menciona el apóstol, crecer en carácter de Cristo, crecer en santidad en Cristo, ser cuerdo, ser ágil en la palabra, tardo para enojarse, Lo que necesita es a Cristo. El que va a moldear su carácter es Cristo. Pero necesitamos ser diligentes ante ese gran mensaje, porque estos hermanos habían sido tardos para oír, pero también se habían vuelto perezosos. Dice antes, en el capítulo 5, versículo 12, dice: ya debían ser maestros tanto tiempo, ser maestros, pero todavía necesitaban que se les tratara como recién convertidos. Al recién convertido me pregunta: ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Qué significa ser salvo? Yo le explico. Pero un hermano que ya tiene 30, 40 años en el Evangelio y me pregunta: ¿qué significa ser salvo? Pues me duele la cabeza, hermanos. De veras, me entristece. Entonces nosotros debemos de estar bien centrados en el Señor, para compartir el nombre del Señor. No solamente compartir, vivir, todo el tiempo vivir en el Señor. Se necesita diligencia. Y le vuelvo a decir: Cristo es el mensaje. Y vamos a leer unos versículos. Aquí en el capítulo 1 de Hebreos. La diligencia, hermanos. La diligencia es el nombre que se les dio a los carruajes tirados por 2, por 4 o por 6 caballos. Se usaban mucho en la antigüedad. En el norte se veían mucho. En Inglaterra todavía hay un carruaje ahí tirado por 6 caballos, muy elegante, realmente aquello muy elegante. Ese es el nombre que se le dio a esos carros, esos carruajes tirados por caballos, jalados por caballos, como lo puede entender usted. Y qué terrible era cuando eran asaltados. Qué terrible era cuando el camino estaba todo golpeado. Era terrible. Y bueno, entonces aquí la palabra diligente cabe muy bien en el hogar. Al esposo, a la esposa, papá, mamá, al joven, hasta el adolescente. Y el niño, recuerden que el niño está bajo nuestra tutela, está bajo nuestra responsabilidad. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta en cuidar a los niños. Hay que cuidar a los niños, no hay que abusar de su inocencia. Mucho cuidado cuando alguien abuse de la inocencia enseñando otra cosa a un niño, a una niña. Mucho cuidado. Tenemos que cuidar eso, porque regresando, el mundo eso es lo que está haciendo, atentando contra la vida, contra el presente, el futuro
del niño, el patrimonio del niño. Ese es un delito que Dios va a enjuiciar terriblemente a aquellos hombres que atentan con los niños. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces necesitamos a Jesús, necesitamos estar centrados en el Señor. Y aquí en Hebreos capítulo 1, versículo, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4, y ya después les explico algunas cosas. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con su palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí en el último versículo está mencionando a los ángeles, y hago mención de esto, hermanos, que Dios no hizo trato con los ángeles en el sentido de soberanía, en el sentido de grandeza, sino Jesucristo. Entonces, aquí, hermanos, el gran mensaje es Jesucristo. Pero este mensaje se necesita atención, se necesita valor, se necesita diligencia. La indiferencia y la pereza no ayudan, hermanos. No ayudan. Entonces, aquí en el primer versículo, enfáticamente habla el escritor diciendo que Dios habló a los antiguos por medio de los profetas. De muchas maneras les habló al pueblo, pero lo hizo a través de los profetas, porque los profetas son los mensajeros, se conocen como el mensajero, y el profeta debía ser legal en su mensaje, porque de otra manera era tratado como falso profeta. El profeta era como el telegrafista que recibe el mensaje y no cambia nada, sino lo pasa al destinatario y lo da tal y como se escribió. Así tenía que ser el profeta. Y en el Antiguo Testamento se mencionan ahí Isaías, Jeremías, que Jeremías se la pasa todo el tiempo lamentando, llorando por la situación del pueblo, pero se mantuvo fiel al mensaje de Dios. Isaías, de igual modo, firme, concreto en transmitir el mensaje de Dios. No cambió nada, aunque le costó morir, le costó ser perseguido, pero no cambió nada, porque estaban ellos puestos para dar un mensaje concreto. Y en este tiempo, dice, se nos ha dado el mensaje de Dios, no a través de los profetas, sino el versículo 2 dice así, lo leemos, hermanos. Dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Dios quiso que personalmente usted conociera a Jesucristo. Dios quiso que personalmente usted sea tratado por el soberano Señor.
Y por eso se escribe: yo el pastor, dice Jesús, yo el pastor, doy mi vida por las ovejas. Entonces, hace unas semanas, cantamos un himno, es el himno 319, que dice, vivo en gozo en los brazos de mi Señor. Y estábamos reunidos ahí varios pastores, y entonces yo les decía, hay que estar en los brazos del Señor, en los brazos de Jesús, no en los brazos del diácono y en los brazos del pastor, no. Y entonces un hermano pasa y riéndose, carcajeando prácticamente, y él dice: pues yo en los brazos de mi mujer me siento muy bien, pero en los brazos del diácono, Dios me libre de estar en los brazos del diácono. Jesús, el mensaje es Jesús, y Jesús llegó a su corazón, quiere reinar en su corazón. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es, hermanos? Versículo 2, finalmente, dice: a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Jesús, el que murió en la cruz, Jesús, el que pagó, el que nos compró con su sangre. Usted necesita madurar en Cristo, solamente en Él. Hay un canto que ya lo vamos a poner en la lista, que dice: solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. ¿Cómo sigue diciendo el coro? No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Usted entonces necesita empaparse de Cristo, porque ese es el gran mensaje. Y Él es el que está dispuesto a trabajar con su carácter. Él está comprometido con su carácter. Y si oramos al Señor, Él nos oye. Y aquel hijo que es hijo rebeldón, aquel esposo que tiene el corazón duro, o la esposa que no quiere entender, hay que doblar nuestra rodilla delante del Señor, y Él es el que va a hacer cambios, no solamente en su familia, primeramente en usted lo va a hacer. De tal manera que vamos a estar más sensibles. Porque cuando una persona no tiene al Señor, le sale lo García, le sale lo Pérez, le sale de todo, y todo lo descarga en sus hijos. Yo platicaba con una familia, y ellos pues sufren mucho porque se disgustan mucho. Entonces al niño, cuando se acerca: vete para allá, hazte, cállate y deja, y no toques. Y todo lo que ellos tienen, todo lo que ellos viven, ¿a dónde lo descargan? Que cuando ven a papá o cuando ven a mamá, se esconden bajo la cama, se meten bajo cualquier lugar, ¿sí? Cuando alguien no crece en Cristo Jesús, le sale, les vuelvo a decir eso, le sale. Eso es de una manera lógica, porque no tiene quien gobierne, no tiene quien reine en su corazón. Por eso aquí el escritor dice: es necesario la diligencia, es necesario la atención, la valentía, el compromiso. Es necesario. Usted y yo, que ya conocemos, es necesario. Dios no le dio esto a los ángeles. Y esto me llama la atención, porque dice aquí en versículo 5, dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú? ¿A quién de los ángeles se le dijo esto? A nadie, a ninguno. Y como les he dicho en otras ocasiones, mis hermanos, usted no tiene que orar al ángel Gabriel, como algunos lo hacen.
Usted no tiene que orar ahí al ángel Gabriel y Miguel. No, a ninguno. Usted no tiene que estar pensando, hermanos, hermanas, usted no tiene que estar pensando, un ángel me guarda, un ángel me cuida, en la noche allí está a mi lado. Usted no tiene que estar pensando en eso. El que está ahí es Cristo. Yo necesito que usted entienda esto, que ahí está Cristo. Salvo que por alguna ocasión Él dice a un ángel, porque los tiene como mensajeros. Son mensajeros de los planes de Dios. Pero en cuanto al cuidado, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y el que está ahí en las noches, pasamos a veces algunas situaciones y vemos cómo pasó un carro y casi nos atropella. Y le damos gracias a Dios. Señor, gracias por librarme. Gracias por socorrerme. O que se nos atora el taco y ya se está usted ahogando a punto de entregar el equipo. Pero se manifiesta la obra de Dios, la misericordia de Dios. Y usted dice, gracias a Dios. Y usted da gracias a Dios por aquello que ve, por aquello que siente. Pero yo lo desafío, hermano, cuando usted está inconsciente, cuando está dormido o cuando está enfermo, cuando no se da cuenta de las cosas, Dios allí está cuidando. Dios allí está cuidando. Jesús allí está cuidando. Dios le dio esta autoridad a Jesucristo. Entonces usted necesita la atención de Jesús. Pero usted necesita poner diligencia para tener comunión y vida constante con Jesús. Como les he dicho en otras ocasiones, el que tiene a Cristo ya no está solo. Ya no está solo. Jamás está solo. Nunca va a estar solo. Nunca. Entonces, aquí tenemos esto. Dice aquí, mi hijo eres tú. Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Se refiere a Jesucristo. Los ángeles, como vemos en Isaías, como vemos en Apocalipsis, como vemos allá en el Antiguo Testamento, en el libro de la ley, santo, 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 santísimo. Así se le adora al Señor. Eso hacen los ángeles. Y a nosotros se nos dio esa bendición de cantar al Dios Todopoderoso. Y no le cantamos a nadie más, ni le debemos cantar a nadie más. A mí me da tristeza cuando dice alguien, bueno, les voy a cantar a ustedes unos cantos para que se alegren. Y ya empieza a cantar algunos coros, pero para alegrar a la congregación. No, hermano, no es así. Porque todo lo que tiene que ver con alabanza, con adoración, debe ser concreto y debe ser dirigido a nuestro Dios, para que todo hombre se postre delante de él. Y aquí tenemos esto, hermanos. Entonces, Jesucristo es el Señor y hay que ponerle diligencia. Más adelante dice, ahí en el versículo 7, ciertamente de los ángeles. ¿Qué dice de los ángeles, hermanos? El que hace, versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Solamente esos son los ángeles. Y allá en el versículo 13, pues leemos, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Seguimos leyendo el 14. ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles, esos son, ¿qué son? Mensajeros. Son mensajeros. Son, dice, todos ellos son espíritus ministradores enviados para el servicio y el favor de los que serán herederos de la salvación.
Y Dios trata con ellos, pero no trata así con Jesús. Porque en cuanto a Jesús, en el versículo 8, vamos a leer el versículo 8, dice así, hermanos, con respecto a Jesús, dice: mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleos de alegría, más que a tus compañeros. Y seguimos leyendo el 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú, dice, mas tú permaneces. Versículo 12. Leemos el 12, hermanos. Dice: pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hablando del Hijo, hablando de Jesucristo. Este es el gran mensaje, mi hermano. Ese es el mensaje. Por eso usted debe crecer en el Señor. Emanuel, siéntate acá adelante, por favor. Usted debe crecer en el Señor. Debe usted orar todo el tiempo. Dice que cuando oramos a Dios, hay tres cosas que suceden cuando oramos al Señor. Uno es porque usted cree. Y porque cree, ora. Entonces, cuando usted ora a Dios, porque cree, ejercita fe en el Señor. Pero otra cosa que sucede cuando usted ora porque tiene fe, porque cree, pero también porque tiene gratitud. Fe y gratitud. Y cuando usted ora al Señor, porque cree, tiene fe, y porque tiene fe, expresa gratitud, entonces usted tiene confianza que Dios le oye y le va a escuchar. Eso es la oración. Y si nosotros somos pobres en orar, falta diligencia y estamos en peligro, necesitamos crecer en el Señor. Porque ya dijimos, el mundo golpea con todas sus ideologías. ¿A quién, hermanos? ¿A quién? A las familias. Y si somos negligentes, y si somos perezosos, ¿qué va a pasar con nosotros, mis hermanos? ¿Qué va a suceder con nosotros? Entonces, aquí tenemos esto, mis hermanos, que dice, ahí en el versículo 11, vamos a terminar el 11, versículo 11, porque hay unas palabras ahí que dice el escritor. Versículo 11, dice, ellos perecerán. Dice, ellos perecerán, hablando de la tierra, hablando de los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. ¿Qué es esto, hermanos? Es la tierra. Es la tierra. ¿Sí? Cambia. ¿Cómo cambia, no? Mire, ahorita llovió y ya todo está poniendo verdecito. Pero hace unos meses todo ardía, hermanos. Todo Oaxaca, todo México y todo el mundo ardía. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y qué decía usted? Me encuentro en una olla hirviendo. Sudaba y sudaba y sudaba. No sé cuántos litros de agua se tomaba al día, que hasta tuvo eso muy caro, muy caro. ¿Sí? Cambia. Miren, hay lugares donde era fértil y se volvió desierto. Hay ciudades a donde se levantaron grandes ciudades y ahora ya todo envejecido. Es lo que aquí cambia. Todo cambia, pero Dios no cambia. Yo soy el mismo ayer y hoy, dice Hebreos capítulo 13, versículo 9. Yo soy el mismo. Entonces no debe cambiar Jesús en su corazón. Y no debemos ser negligentes. Entonces, ya por último, entonces dice aquí, hermanos, la diligencia es bien importante. ¿La diligencia en quién, hermanos? ¿La diligencia en qué? En Jesús, su vida, su comunión. ¿Por qué, hermanos?
¿Por qué? Porque usted le conoce, porque usted ha escuchado el mensaje, porque usted es papá, porque usted es mamá, porque usted es una persona que necesita al Señor. El Señor dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, es decir, el corazón el espíritu dice, está dispuesto, está sensible a las cosas del Señor, pero la carne es ¿qué? La carne es ¿qué? La carne es, hermanos, la carne es débil. La carne es débil. De verdad, la carne es débil. Bueno, sepárate. Hermanos, la carne es débil. Cuando usted trabaja mucho y ya cuando llega la tarde, pues usted lo que quiere es que le sirvan rápido de comer o de cenar, rápido, ya, y si no lo hiciste, pues ya, pégase mejor. No debe ser así, hermanos. Pero rápido y luego si le gusta algún programa de la televisión, pues se da un tiempo para la televisión. Ya quiere orar y va a su camita y quiere orar, quiere leer, pues ya está colgando. Ya no quiere, ya el cuerpo ya se venció. Ya se venció. ¿Sí? Pero hay que tomar tiempo, hay que ser diligentes, hay que organizarse, hay que planear. Voy a leer, voy a orar, necesito estar con mi Señor, porque soy débil, porque a veces el esposo dice una cosa o la esposa dice una cosa y pues no le entiendo. Nunca voy a entender al esposo o a la esposa, no lo voy a entender porque de acuerdo a la edad va cambiando su actitud, va cambiando. Así como el adolescente, mira el niño, pues un niño muy simpático, pero ya va creciendo y se le anchan las espaldas y le empiezan a salir bigotes, barba, y a la niña pues también entra en la pubertad, va cambiando su cuerpo, y así el esposo o la esposa va cambiando de acuerdo a su edad, va cambiando, y dice el esposo a la esposa, no te entiendo, y la esposa le dice, pues yo tampoco te entiendo. Y entonces aquí lo que se necesita es al Señor en esos cambios de temperamento. Usted necesita al Señor, necesita crecer al Señor, necesita ser diligente. ¿Para qué? Para que no gane el mundo, para que no nos absorba el mundo. Y el versículo 1 de Hebreos, capítulo 2, vamos a leer ahí porque ahí empezamos y ahí vamos a terminar. Dice así, hermanos, dice así, por tanto es necesario, leemos, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque ese no sea es el para. Es decir, cuando no hay diligencia, hay un propósito. Cuando no hay diligencia, hay un propósito, hay una finalidad. No hay diligencia, entonces la finalidad, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad? El desliz. El desliz. ¿Y el desliz en qué consiste el desliz? ¿En qué te desanimas? Por ciertas circunstancias. El Señor dijo allá en Mateo capítulo 24, dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. ¿Qué, hermano? ¿Qué se enfría? ¿Qué es lo que se enfría primero? Hermanos, ¿qué se enfría primero en una persona que no es diligente? El amor. El amor.
Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y qué terrible es cuando tú vienes al templo, pues solamente por venir, a ver qué ves, o a ver qué encuentras, o a ver qué oyes. Qué triste es eso. Pero qué diferente es cuando estás bien prendido por el Señor, bien entusiasmado por el Señor. Qué cosa tan maravillosa es cuando tú estás apasionado, tu amor en el Señor es grande. Y lo que te impulsa es el gozo del Señor, el amor del Señor. Entonces eso se cultiva con la diligencia. Pero cuando alguien deja esas cosas, deja de ser diligente y se vuelve perezoso, se vuelve tardo para oír y no hace caso de los consejos de Dios, está en peligro de deslizarse. Se va a enfriar su amor. Se va a apagar su fe. Se apaga su gozo. Se viene abajo el interés. Y no debe ser así, mis hermanos. Pero cuando alguien se desliza, es terrible. Cuando dice aquí, para que no nos deslicemos. El desliz es cuando alguien ya está en el suelo. Ya está, ya. Si no reacciona, si no se arrepiente, porque eso es lo que reclamó el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, que dice, pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Porque se volvieron ellos haciendo muchas cosas y eran cuidadosos de la doctrina, pero no había amor. Y cuando en el hogar no hay amor, se acaba. Y que eso no se acabe. Tenemos el gran mensaje. El gran mensaje es Jesucristo. Y nuestra meta y nuestro objetivo debe ser como la de Pablo. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Conocer a Cristo, perfeccionarnos en Cristo, llenarnos de Cristo Jesús. Porque el mensaje está dado. Y dice aquí el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos este mensaje tan grande? Este mensaje tan grande, aquí está traducido como salvación tan grande. Pero este mensaje tan grande es, ¿quién, hermanos? Jesucristo. Este es Jesús. Y usted, su decisión es con Jesús. Su vida es con Jesús. Su caminar es con Jesús. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y yo les invito. Levantemos esas manos. Levantemos ese ánimo. Pongamos nuestra vida en el Señor. Y hagamos las paces con nuestra familia. Y sigamos orando por nuestros hijos, por el esposo, por la esposa. Sigamos orando, hermanos. Porque recuerde, y digo esto una vez más, que el mundo está golpeando ¿a quién, hermanos? ¿A quién? A la familia. A la familia. ¿Está golpeando a quién? A la familia. A la familia, al matrimonio. A la familia, porque Timoteo, así termino, Timoteo dice allí recomendando a Pablo a Timoteo, le recomienda allí en la segunda carta, capítulo 3, dice, en esos tiempos prohibirá casarse, o se casarán unos con otros, ¿sí?
Y es lo que está sucediendo. Entonces, porque el mundo está golpeando a la familia. Y golpeando a la familia, pues todo se pierde. Todo se vino abajo. Que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y usted puede tomar en cuenta la palabra del Señor. Usted escucha el consejo de Dios. Vamos a orar, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Y si usted tiene que tomar una decisión, tómela. Tómela. Pero no desampare. Si usted tiene a su mamá, si usted tiene a su papá, si usted tiene a sus hijos, no desampare a su familia. No lo desampare. No lo desampare. Si usted va a casarse, está en planes de boda, haga una decisión firme en el Señor. Y dígale a él, a ella, dígale: quiero envejecer contigo. Quiero envejecer contigo. Yo quiero envejecer contigo, pero en Jesucristo. Vamos a caminar juntos en Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque estos 2 meses hemos estado hablando acerca de la familia, en donde a través de tu palabra es lo que hemos usado, tu palabra, porque tú tienes el mejor consejo, el consejo, la palabra de poder, la palabra que convierte el alma. Y tú con tu palabra llegas a nuestro corazón y te dispones, Padre Dios, a ministrarnos con tu Espíritu Santo usando tu palabra. Y yo te ruego que bendigas aquí a cada papá, cada esposo, cada mamá, cada esposa, y los jóvenes, los adolescentes, que nos bendigas a los mayores, de tal manera que podamos enseñar tu palabra a nuestros niños que están en esa etapa de inocencia, en esa etapa de fragilidad, en donde ellos necesitan la mejor enseñanza, la mejor preparación. Y por eso te rogamos que como iglesia tú nos bendigas con tu Espíritu Santo y tu palabra sobreabunde en nuestro corazón, de tal modo que Jesucristo reine en nuestra vida, tu Espíritu Santo nos guíe, y tú, Señor, llenándonos de tu poder y de tu amor, la Trinidad en nosotros, avanzando en nuestra familia, avanzando en nuestra iglesia, cada uno cuidando a su ser querido, cada uno viendo por su casa. Te suplico, Dios, que seas con nosotros y nos bendigas con tu poder, con tu misericordia, con toda tu bondad. Te lo suplico, Padre Dios, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.